Hola a todos, vamos a continuar con el estudio del libro En el Jardín de la Salud, guía terapéutica para la salud física y mental de Rabbi Shalom Arush. Y hoy con el tema El ángel Rafael. Rabbi Nachman de Breslev, que como es sabido, se oponía terminantemente a los médicos y a sus tratamientos, dijo en cierta ocasión: nosotros no somos partidarios de los médicos ni de sus remedios, pero si uno de todas maneras va al médico, entonces que vaya al mejor. A continuación ilustraremos esta enseñanza a través del siguiente relato. Había una vez un hombre muy rico y muy respetado por todos, que era uno de los principales miembros de la comunidad judía de Vilna. Este hombre no pertenecía al grupo jasídico, pero igualmente tenía deseos de conocer al gran tzadik, el Magid de Metzrich, de bendita memoria, cuyos discípulos habían cobrado gran fama por su sabiduría. Este hombre emprendió el viaje rumbo a la ciudad de Metzrich. Entró a la sala de estudios del Magid y se sentó a esperar pacientemente a que llegara su turno para entrar a la habitación donde se encontraba el tzadik. Cuando por fin llegó su turno, el hombre entró a la habitación muy emocionado por la magnitud de tal evento, y entonces el Magid se puso a conversar con él acerca de sus negocios y demás. En determinado momento el Magid le miró a los ojos y le dijo: tienes que saber que no es la sabiduría del médico la que trae la verdadera curación, ni tampoco sus remedios, sino que cada médico va acompañado de un ángel, que es el que cura el paciente, y cuanto más experto es el médico, más grande es el ángel que lo acompaña y más poder tiene. Y el médico más experto de todos va acompañado del mismísimo ángel Rafael. Y con estas palabras concluyó el Magid su charla con el hombre, y éste salió de la habitación. El hombre rico no entendió por qué el Magid se puso a hablar con él de médicos y de remedios, ya que él no era médico, sino comerciante. Al principio trató de entender la causa de tal conversación, pero con el paso de los días se fue olvidando del tema hasta que al final se le pasó de la cabeza por completo. Al cabo de varias semanas, el hombre rico se enfermó, y los médicos que fueron a examinarlo dijeron que sufría de una enfermedad muy rara y que no sabían cómo curarlo. El estado del enfermo fue empeorando cada vez más, hasta que un día él se acordó de lo que le había dicho el Magid y de inmediato comprendió lo que tenía que hacer. Enseguida llamó a los familiares y les pidió que hicieran todo lo posible por traerle al médico del rey, el doctor Guardia, que obviamente era el médico más prestigioso de todo el reino. Los familiares se sorprendieron ante tal pedido, pero por supuesto trataron de averiguar cómo podían acceder a él. Muy pronto se enteraron de que esto era prácticamente imposible,
ya que el médico personal del rey había sido asignado a curar al rey y a la familia real, y era imposible contratarlo en forma privada sin el permiso del monarca. Dado que el enfermo era uno de los patrocinadores más grandes de la comunidad de Vilna, todos los responsables de la ciudad se aunaron para hacer por lo menos el esfuerzo y enviaron una comitiva al palacio para pedirle al rey que los ayudara con este asunto tan urgente que afectaba a toda la comunidad. Pero incluso antes de que dieran el primer paso, les esperaba una agradable sorpresa. Uno de los familiares del enfermo, que era el propietario de un hotel muy lujoso, justamente se enteró de que el rey iba a hospedarse en su hotel durante un viaje que tenía planeado hacer. Entonces los miembros de la comitiva se dirigieron a este hotel y ahí se reunieron con el médico del rey, y después que le suplicaron y le rogaron repetidamente y le explicaron quién era el enfermo, el médico aceptó encargarse del tema y después de recibir el permiso del rey partió junto con ellos rumbo a la casa del enfermo. Déjenme tomo tantita agua. Cuando el médico entró a la habitación y vio el rostro tan pálido del paciente, de inmediato quiso volver tras sus pasos diciendo: ¿acaso yo soy capaz de revivir a los muertos? Pero ante el insistente pedido de los miembros más respetados de la comunidad, el médico consintió en someter al paciente a varios exámenes. Después de un rato, el médico se sorprendió de ver que el estado del paciente no era tan desesperante como había pensado en un principio, y de inmediato le dio órdenes al farmacéutico de que preparara ciertos medicamentos. Mientras el farmacéutico fue a preparar el remedio, el médico prosiguió con sus exámenes y para su gran sorpresa vio que el enfermo ahora se sentía incluso mejor que antes. Entonces el médico dio órdenes de que fueran corriendo a ver al farmacéutico y le pidieran que preparara otro medicamento diferente que se adaptaba al estado actual del paciente. Pero antes de que saliera el emisario con el mensaje, el paciente volvió a mostrar más señales de mejoría y otra vez el médico cambió las órdenes al farmacéutico y otra vez volvió con el enfermo y para su gran asombro vio que el paciente estaba sentado en la cama casi completamente sano. Así fue como, para gran sorpresa del médico, el estado del paciente fue mejorando cada vez más hasta que finalmente volvió a estar sano, casi como cualquier otra persona, excepto que se había quedado muy débil por no haber comido y casi no haber bebido durante todos los días que había estado enfermo. El médico no podía contener su enorme asombro. No lograba entender qué era lo que había sucedido, pero entonces el paciente le contó acerca de la visita al Maguid de Mesrich y lo que éste le había dicho respecto a que el ángel Rafael acompaña al médico más experto. El médico, que se llamaba Dr. Ernst, o sea, significa Aarón o guardia,
Era un judío asimilado que ya había olvidado sus orígenes judíos, pero este episodio en el que fue testigo de la grandeza de la Torá y de los Sadiquim, otra vez volvió a encender el destello judío que todo miembro del pueblo de Israel lleva adentro, y entonces fue a visitar al Maguid varias veces hasta que finalmente retornó a sus raíces y se convirtió en uno de los más grandes discípulos del Maguid, y se cuenta que él curaba a sus enfermos con el Espíritu de Dios y no con tratamientos médicos. Bueno, espero que les haya gustado y que tengan una hermosa tarde. Shalom.